Bienvenida a la primera sesión de nuestro ciclo de charlas de ortopedia, un enfoque integral. El día de hoy pues hablaremos sobre las generalidades de las fracturas. Les estaremos recordando y enviando los links de cada una de nuestras sesiones los días previos a la misma, ya sea por las redes de CISEM Fuchs o por medio de WhatsApp, pues se podrán enterar de estas sesiones. Todas van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar como CISEM Fuchs. Y pues si tienen alguna pregunta las pueden dejar en el chat y al final de la sesión daremos respuesta a las mismas. Les recordamos mantener los micrófonos apagados y pues queremos agradecerles a todos por asistir. Espero puedan aprovechar esta serie de charlas que estamos impartiendo pues desde este mes hasta final de año. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al doctor Sebastián Buritica, residente de tercer año de ortopedia y traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS. Entonces, pues doctor, bienvenido de parte del Comité de Educación Médica de CISEM FUCS. Queremos agradecerle por su participación. El espacio pues es todo suyo. Listo, perfecto. No sé si ahí me escuchan bien. Creo que la pantalla se comparte bien también. Sí, señor. Listo, perfecto, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Creo que es un área y unos temas bastante importantes que vamos a tratar, sobre todo ustedes que están en su proceso de formación y nosotros también que lo estamos. Es lo primero que quiero como recordarles, ya es que estas charlas sean amenas, sean algo de mutuo aprendizaje. Nosotros también, como les digo, somos residentes, somos médicos que estamos en formación como ortopedistas, que tal vez tenemos un poco más de conocimiento que ustedes y queremos es compartirlo y aprovecharlo. Entonces, todas las preguntas son bienvenidas. Espero poder contestar las preguntas que tengan disponibles. Si no, pues en algún momento también más adelante podremos hacerlo. Entonces, creo que ya después del preámbulo, pues que Nicolás, amablemente me presento. Soy Sebastián Puritica, soy residente de tercer año de ortopedia y traumatología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Soy egresado también de pregrado de la FUCS. Y vamos a empezar entonces con estas revisiones. La idea es tratar de lo más básico para poder complementar y resolver varias inquietudes, y creo que esto les va a servir bastante, no solamente para su formación, sino para su vida profesional. Entonces, para hablar de las generalidades, tenemos siempre un punto de partida. Hablar un poco de historia nunca está mal. Es importante que sepan que Nicolás Andrí en 1741 es actualmente conocido el padre de la ortopedia, fue quien acuñó el término, viniendo de ortos, que significa derecho, sin deformidad, y paedium, que era niño. Inicialmente la ortopedia se planteó ante la necesidad de hacer correcciones de deformidades en pacientes pediátricos. Sin embargo, más adelante se fue complementando y fue evolucionando también, no solo a tratar deformidades congénitas, sino también a enfocarse en el trauma. La palabra traumatología del origen griego define lesiones por agentes mecánicos. Actualmente el término mejor aceptado, pues además de ortopedia y traumatología, es la especialidad de cirugía de ortopedia y traumatología. Como les digo, es Nicolás Andrí. Él fue francés, fue quien diseñó por primera vez y fue como incluyendo la terminología y el arte de la ortopedia en la medicina, que pues como todos sabemos ya viene de un tiempo mucho más remoto, y pues el símbolo que nos identifica también. Entonces, ¿cómo podemos corregir estas deformidades y qué tenemos nosotros para brindarle a nuestros pacientes? Desde lo histórico hasta lo actual, pues actualmente la ortopedia no solamente trata fracturas y deformidades. El grupo de trauma, por supuesto, es uno de los grupos más grandes de manejo que tenemos actualmente en cuanto a luxaciones, fracturas, esguinces y heridas, pero también se ha ampliado a todo lo que tiene que ver con reemplazos articulares, lesiones deportivas, deformidades posturales, osteoporosis y enfermedades metabólicas, deformidades congénitas, enfermedades osteomusculares no quirúrgicas, por supuesto también el área de tumores, infecciones óseas y de tejidos blandos. Entonces, para pasar al tema de fracturas debemos como desglosar y tener unas bases siempre, ¿no? Y desde el principio, desde el inicio, tenemos que saber que el hueso no simplemente es un órgano que está ahí. Tenemos que tratar el hueso como un órgano y el hueso como una estructura. Si lo dividimos desde dos campos grandes, el hueso como estructura tiene una triple función mecánica, que principalmente es dar o ser el armazón corporal, generar brazos de palanca para la movilidad en el aparato locomotor y pues dar protección a las vísceras, vulnerables, principalmente cuando estamos hablando del apéndice. Y hablando del hueso como órgano, sabemos que aproximadamente el 90% de la reserva de calcio está en el hueso. También son reservas de fósforo y magnesio, y es el principal protector, o contiene el tejido hematopoyético en el canal endomedular.
Entonces, también para hablarlo como una sustancia fundamental, perdón, hay que hablar de dos grandes grupos. Del hueso como una sustancia orgánica que está principalmente compuesta por células, osteoblastos, osteoclastos, células progenitoras pluripotenciales, y la matriz orgánica, que es una sustancia intercelular que también se conoce como el osteoide y está compuesta principalmente por colágeno tipo 1 en el 95% y restos reticulares y algunos cuerpos también celulares. Complementado también con sustancias amorfas como ácido hialurónico y condroitin sulfúrico, condroitin sulfato, que dan también la funcionalidad y la estructura. Para hablar como sustancia mineral, reiterar también que el 70% es un depósito, principalmente de calcio y fósforo, de magnesio, sodio, fluoruros y carbonatos, que al hacer una composición química forman los cristales de hidroxiapatita, que son los que van a dar el soporte y a la sustancia fundamental del hueso. Entonces, también conocer para poder clasificar y entender un poco de fracturas, debemos saber que los huesos se clasifican en grandes grupos, principalmente en tres, que son los huesos planos, que los mejores ejemplos son la escápula y los ilíacos, hablando desde el sistema osteomuscular. Por supuesto, los huesos planos predominan en el cráneo, pero pues esa área no comparte tratamientos con ortopedia, es un área independiente. Huesos cortos, principalmente los huesos del carpo y el tarso, y pues estructuras de huesos largos, el fémur, la tibia, el húmero y los antebrazos como los ejemplos más notorios actualmente. Entonces, también es indispensable y lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos desarrollando la revisión, y es que tenemos que conocer la topografía, sobre todo en los huesos largos, que son los que con mayor frecuencia se ven afectados durante las fracturas, y es lo que ustedes van a ver en su práctica académica y en su práctica también profesional. Tenemos que establecer que el hueso como estructura, perdón, me voy un momento aquí al señalador, el hueso como estructura tiene varios segmentos, ¿no? El segmento más proximal y más distal siempre va a ser la epífisis. También tenemos una metáfisis proximal y una metáfisis distal, que es el área de transición que hay entre la epífisis y la diáfisis, que es el segmento o el área más larga del hueso, ¿sí? Esta placa fisiaria hace relación, por supuesto, a los pacientes pediátricos, que es la placa de crecimiento que se encuentra entre la epífisis, la fisis y la metáfisis. Y que finalmente el área metafisiaria es la que predomina en hueso esponjoso, el área diafisiaria en hueso cortical y la cavidad endomedular. Esto es muy importante para entender la biomecánica de la fractura, y nosotros también como cirujanos nos permite aclarar qué tipo de implantes son los que mejores se adaptan a cada uno de los segmentos. No todos los implantes están diseñados o se adaptan fácilmente a alguno de estos. Y asimismo, conocer esta topografía de un hueso nos va a permitir clasificarlos y poder hablar todos en un mismo idioma. ¿Listo? Es importante también aquí entender, y este ejemplo en que puntualmente es una revisión distinta, si vemos cómo las corticales o el hueso que está rodeando la superficie, la periferia del hueso, siempre va a ser un hueso más compacto. Es un hueso rígido, mientras que en el centro todo es hueso trabecular, es un hueso más delgado, es un hueso que permite un tipo de cavernas, por así decirlo, que es donde se va a almacenar todo el tejido hematopoyético, y es un área mucho más blanda, es un hueso mucho más blando que el hueso cortical, que es el más fuerte de todos. Entonces, ya para entrar en materia, vamos a hablar de las fracturas. Todo tenemos siempre que darle una definición. La definición que actualmente mejor se acepta para una fractura es la pérdida de solución de continuidad, que bien puede ser parcial o total de un hueso. Hay que tener también unos criterios y unas condiciones especiales, que cuando hablamos de fractura sabemos que todos los elementos osteomusculares pueden estar igualmente dañados. Incluso con frecuencia las secuelas, los daños severos están mucho más relacionados con las partes blandas y con todo el compromiso, tanto inflamatorio como localizado de celular, el factor de necrosis tumoral, todo esto, que realmente con la misma fractura. Entonces, ¿por qué es tan importante entender qué pasa con las fracturas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué nos van a consultar nuestros pacientes? Mecánicamente hay un principio, y es que al perder la continuidad ósea también va a haber una pérdida del soporte, de la función de soporte del hueso, y va a haber una hipermovilidad o una movilidad patológica que no debería haber. Por eso los pacientes condicionan dolor. El dolor, más que relacionado al mismo impacto inicial, está directamente relacionado con la pérdida de la pérdida de continuidad ósea, que además produce cambios inflamatorios en el periósteo, que es el sitio que más terminaciones nerviosas tiene. Entonces, el dolor siempre va a ser el síntoma cardinal, el síntoma principal de nuestros pacientes.
Localmente, como les comentaba, estas fracturas lesionan la circulación endostal, periostal y de todos los tejidos vecinos. Por eso siempre el primer paso va a ser un proceso inflamatorio y luego va a haber cambios inflamatorios vasculares, inicialmente locales, que como complicaciones que vamos a tratar también en un aspecto específico de la presentación, pueden llevar a lesiones más severas, como el ejemplo de un embolismo graso. Entonces aquí vemos claramente cómo un paciente con una fractura, quiero comentarles también que traté de aprovechar imágenes de banco de imágenes personales de lo que todos los días hacemos, algunas son mías, algunos son compartidos también por mis compañeros de residencia, pues para que vean que esto realmente está escrito, que esto es real y que nosotros todos los días lo vemos. Como este paciente que claramente pues tiene una fractura a nivel del tobillo y vemos cómo en una sola imagen podemos resumir todo lo que acabamos de hablar. Una pérdida de la continuidad ósea, aumento del volumen y el edema de la articulación, un proceso inflamatorio con cambios vasculares locales, equimosis tanto en el borde medial como en la cara anterior del tobillo, pues acompañado por una abrasión sobre el foco de la fractura. Entonces, hay también varios escenarios respecto a esto. Son dos revisiones y dos temas completamente distintos, pero que pueden verse asociados. Una cosa es una luxación, que se define netamente como la pérdida de la relación o de la congruencia articular. Hay muchas articulaciones en orden de frecuencia, tal vez el hombro sea el más frecuente, después el codo, pero las consideraciones puntuales para esto es que no necesariamente tienen que haber fracturas aisladas. Con mucha frecuencia vemos el cuadro de luxofractura, que es la misma definición de luxación asociada a una fractura que podamos establecer radiológicamente, como vemos en nuestra imagen. Vemos aquí, en este primer ejemplo, una luxación pura donde no hay una fractura aparentemente asociada, mientras que aquí vemos cómo está una fractura del peroné distal, una fractura de la metáfisis de la tibia y, por supuesto, hay además una pérdida de la relación articular en la cual el talo queda descubierto en relación a la superficie articular distal de la tibia. Entonces, una vez ya tenemos nuestro paciente, vamos a hablar cuando nos llega la consulta. Por supuesto, la mayoría de estos pacientes nos van a llegar por urgencias, aunque no es descabellado que muchos de estos pacientes puedan llegar de manera ambulatoria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo debemos aprovechar la secuencia que tenemos que hacer? La ortopedia no se salta ninguno de los pasos conocidos. Normalmente siempre tenemos que hacer un diagnóstico clínico, semiológico, un examen físico adecuado, satisfactorio, identificación de problemas y posteriormente irnos a una confirmación radiológica. El cuadro clínico, por supuesto, la mayoría de veces, y distinto a tal vez otros síntomas que sean más sistémicos, no tanto del aparato osteomuscular, es un cuadro extremadamente florido. El paciente presenta un trauma, caída, bien sea un trauma directo, un trauma indirecto, una agresión, y el síntoma cardinal siempre va a ser dolor. Secuencialmente, lo que uno encuentra en el orden de facilidad es edema, la limitación funcional, que también está muy relacionada al umbral de dolor de cada paciente, la deformidad, que no siempre va a ser evidente. Tal vez quería como traerles en esta evidente deformidad en la muñeca en este paciente pediátrico, pero esta paciente que tiene una fractura podemos ver que su morfología y la inflamación no está en las mismas condiciones, no es un cuadro tal vez tan florido. La pérdida de la alineación del miembro fracturado, por supuesto, esto se va a dar cuando estamos hablando de segmentos óseos largos, equimosis como factor vascular localizado, crépito y movilidad ósea, movilidad del segmento óseo, pues que usualmente no es necesario hacerlo porque va a ser desencadenar dolor en el paciente, pero que podemos ver continuamente cuando el paciente lo da. También la clínica, por supuesto, fracturas cerradas que respetan la continuidad de los tejidos blandos y cuadros como estos en los que van acompañados de una importante lesión de tejidos blandos, una fractura con una exposición ósea como es este paciente con una fractura abierta y expuesta de la muñeca con una exposición del cúbito distal. Entonces, como les contaba, la ortopedia y nuestro examen en general no difiere para nada de la medicina, tienen que basarse, tienen que tener siempre unos principios semiológicos. Todo paciente antes de llevarse a cualquier imagen tiene que ser inspeccionado. Hay que evaluar la extremidad, hay que evaluar el paciente, cómo están sus condiciones generales. Muchos de estos pacientes, a pesar de que son traumas aislados, muchos están acompañados de traumas de alto impacto. Son pacientes polifracturados, pacientes politraumatizados, por lo cual tenemos que siempre englobar a nuestro paciente como paciente y no hablar simplemente de la fractura aquella. Entonces, desde la inspección, secuencialmente, siempre evaluar los pulsos. Recuerden que estas fracturas, como les comenté al principio, no solamente afectan el hueso, sino los tejidos blandos y muchas veces tienen una gran extensión a los tejidos
periféricos, con síndrome compartimental, con fracturas abiertas, con lesiones vasculares. Entonces, una vez evaluamos los pulsos, automáticamente podemos ver cómo está la perfusión de nuestra extremidad, cómo está la sensibilidad también por el mismo daño nervioso que se puede presentar y la evaluación y siempre describir la localización exacta de las heridas porque eso nos va a permitir aproximar la magnitud de las lesiones. La palpación principalmente está enfocada en ver la continuidad ósea. Reitero que no siempre es tan fácil hacerlo porque, por supuesto, es un paciente álgico, pero hay fracturas o en ocasiones o pacientes que tienen otros eventos asociados, tal vez como un trauma craneoencefálico que están bajo sedación, que estos pacientes podemos directamente ir hasta el foco y tratar de movilizarlo para confirmar clínicamente una fractura o sospechar más bien clínicamente una fractura y en caso de que este foco sea móvil. Y por supuesto, nunca olvidar las lesiones asociadas. Es importante y se los voy a reiterar a medida que desarrollemos el tema, que no debemos enfocarnos solamente en la fractura, no debemos enfocarnos solamente en el paciente. Nosotros, a pesar de que somos pura especialidad quirúrgica, nuestra formación también tiene siempre que incluir el paciente, la persona, las lesiones asociadas, los potenciales o las potenciales lesiones críticas. Entonces, una vez ya tenemos nuestros pacientes establecidos, ya tenemos un motivo de consulta, ya entendimos más o menos cómo fue el mecanismo de trauma, que es importante siempre registrar en la historia clínica porque, como les voy a mostrar más adelante, va a estar directamente relacionada con los patrones de fractura que tenemos. Una vez ya tenemos esta confirmación, esta sospecha clínica, pues realmente el diagnóstico va a ser un diagnóstico por imágenes, un diagnóstico radiológico. Es importante también que uno de los mensajes que quiero que se lleven el día de hoy es que muchas veces pensamos que entre más exámenes pidamos, exámenes más especializados o mayor cantidad de exámenes, mejor vamos a enfocar nuestros pacientes y desafortunadamente la mayoría de veces no es así. A veces nos excedemos en imágenes, en estudios que los pacientes no necesitan y que por el contrario van a retrasar su tratamiento y pues van a incluir un mayor riesgo económico también. La radiología básica es el estándar de oro y el pilar fundamental del diagnóstico por imágenes de cualquier fractura. ¿Por qué? Porque confirman la fractura, la localizan exactamente, identifican el trazo, qué características tiene, el número de fragmentos y el tipo de desplazamiento. ¿Por qué es tan importante tener todo esto claro? Porque la sumatoria de todos estos ítems son los que nos van a determinar qué paciente debemos llevar a cirugía y qué paciente definitivamente es susceptible de un manejo ortopédico. Aquí esta radiografía también, una radiografía en una proyección anteroposterior de la pierna. También vamos a tratar unas consideraciones puntuales de esto, pero siempre en general, por supuesto, depende mucho de la calidad del equipo, de la institución donde estemos, pero siempre tenemos que tener al menos dos proyecciones. Una proyección anteroposterior que nos debe permitir siempre ver por lo menos una articulación por encima, debe tomarse entrando el rayo, una articulación por encima, que en este caso es la rodilla, y una articulación por debajo, que en este caso es el tobillo. Siempre que tomemos una imagen tenemos que tener en cuenta que el segmento que nosotros pidamos es donde va a enfocarse el rayo. No existe una radiografía de tibia, lo que nos van a tomar es una radiografía de pierna, por eso tenemos que tener siempre estas consideraciones. Y siempre acompañarnos de una proyección lateral. Es extremadamente importante que para nosotros comprometernos como médicos, no solamente como ortopedistas, sino todos los médicos, tenemos que tener al menos dos proyecciones porque, como vamos a ver más adelante, uno se puede llevar varias sorpresas. Esta es una proyección lateral que debe cumplir siempre las mismas condiciones de la proyección antero-posterior. Entonces, esto es lo que quería traerles puntualmente a colación, consideraciones técnicas y que es importante, porque pese a que nosotros los médicos no somos los que tomamos la radiografía, somos quienes las ordenamos. Entonces, el técnico se limita a hacer lo que el médico le ordena. Entonces, para nosotros saber mandar, tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, como les reitero, es indispensable que siempre tengan al menos dos proyecciones para llegar a un diagnóstico. Al menos una proyección antero-posterior y una proyección lateral. El ejemplo es muy clásico. Yo les muestro esta radiografía, es una radiografía de antebrazo. A mí me la mandan y me dicen, doctor, ¿cómo ve esta fractura, esta radiografía? Pero yo le digo, no, pues normal, está perfecta. Yo veo aquí el radio, veo que es una muy buena proyección lateral, ya que el radio está cubriendo el cúbito. Entonces le digo, bueno, pero por si acaso déjeme ver la proyección antero-posterior. Es el mismo paciente. Esta fractura, esta radiografía inicial en una proyección lateral que vemos perfectamente alineada, es este equivalente a una fractura en una proyección antero-posterior, una fractura diaficiaria con un trazo oblicuo largo con una indicación quirúrgica. Entonces, el mensaje es claro, no nos confiemos,
tal vez la experiencia, la experticia nos va a dar un poco de seguridad, pero es mejor nunca confiarnos y siempre exigir en nuestros sitios de trabajo, de lo que hagamos, una proyección antero-posterior y una proyección lateral al menos. También es muy importante tener claro el segmento a evaluar. Aquí les traigo nuevamente el ejemplo de nuestro paciente pediátrico. Este paciente fue un paciente que tuvo una caída de un pasamanos. Recuerdo que es un paciente de 8 años, tuvo un trauma en hiperextensión de la muñeca. Por eso les digo que es muy importante que ustedes sepan desde el ingreso preguntarle a sus pacientes cómo se cayeron, qué les pasó, porque eso les va a aportar información muy valiosa. Al examen físico, dolor, edema, deformidad en la muñeca, y entonces finalmente a este paciente lo lleva el servicio, un servicio que recibe el paciente, lo lleva a imágenes diagnósticas y terminan haciéndole todas estas radiografías. Una radiografía de antebrazo, como les dije, en el antebrazo clínicamente, como lo podemos ver, no tiene nada. La deformidad está limitada a la muñeca. Sus dos proyecciones, claro que sí, pero vean que la indicación desde el principio siempre fue simplemente una radiografía de muñeca. Con una radiografía de muñeca o puño ya hubiéramos llegado al diagnóstico sumado a la clínica del paciente y le evitamos al paciente una irradiación innecesaria. Además, pues por supuesto, es importante ser conscientes de la situación actual de nuestro sistema de salud y tenemos que pensar también en lo económico. Entonces, siempre tenemos que examinar, tocar a nuestros pacientes y saber qué radiografía le vamos a pedir. No porque el paciente nos diga que me duele el brazo, para el paciente el brazo va desde el hombro hasta los dedos. Entonces no lo voy a pedir una radiografía de todo el brazo. Me puede decir que le tengo el brazo, pero si yo voy y le examino y lo que le duele es el codo, pues con una radiografía de codo posiblemente vamos a poder llegar al diagnóstico. Otra consideración técnica es que existen proyecciones especiales para huesos, por así decirlo, o segmentos anatómicos puntuales. Uno de los ejemplos más claros que quiero mostrarles es, digamos, una radiografía de mano. Recordemos lo que les comenté al principio, cuando yo pido una radiografía de mano, el paciente pone su mano sobre la placa, sobre el chasis, y el rayo va a ir centrado sobre el centro de la mano. En ocasiones también depende mucho de la técnica, pero va centrado sobre los metacarpianos, a veces sobre el carpo, pero puntualmente, como les digo, nos va a llevar una imagen global. Me va a mostrar una mano, pero si yo tengo una sospecha más puntual, como en este caso que les quiero mostrar, de unas fracturas escafoides, si yo voy a buscar escafoides en esta proyección convencional, lo voy a ver prácticamente normal, o es más, ni siquiera me atrevo a decir que lo estoy viendo bien. Por tal motivo, existe una proyección especial que se llama la proyección de escafoides. Es el mismo paciente que le tomaron una proyección que, como podemos ver aquí, es una proyección con desviación cubital en esta posición de la mano y con apertura del primer dedo. De esta manera, esto que tenemos aquí extremadamente desorganizado, se nos organiza de tal manera que podemos clasificar muy bien y podemos confirmar nuestra presunción de una fractura completa del escafoides. Entonces, siempre que ustedes tengan sospechas, pueden pedir proyecciones adicionales. No es pecado hacerlo, no es pecado dudar. Lo que es pecado es dudar y no hacer nada para evitarlo. Proyecciones especiales, principalmente, como les decía, en mano y en la pelvis es donde con mayor frecuencia tomamos este tipo de proyecciones. La tomografía y la resonancia realmente no es una imagen de primera elección. Creo que no existe ninguna fractura que yo antes de hacerle una radiografía piense en hacerle una tomografía. Actualmente, como sobre todo nuestra institución como tal, es una institución universitaria, tal vez estos pacientes con traumas severos no nos llegan de entrada. Primero pasan por el servicio de urgencias, los compañeros de medicina de emergencias, y hay como una situación que también varía entre escuelas y entre las literaturas. Hay algo llamado el body scan o el body tag, y es un paciente con un politraumatismo que secuencialmente y una vez ingresa lo llevan de una vez a TAC y le hacen un TAC desde la cabeza hasta las extremidades inferiores. Eso también está un poco debatido porque volvemos a lo mismo, es como entrar a dispararle a todo a ver a qué le doy, entonces creo que a veces debemos enfocarnos muy bien en nuestros segmentos. Pero el mensaje es claro, la tomografía y la resonancia no van a ser en ningún momento el estudio de elección como primera imagen. Cuando lo usamos nosotros, principalmente en ortopedia, es un estudio complementario para caracterizar fragmentos más complejos. Podemos ver que radiografías, fracturas, perdón, que se ven muy simples en la radiografía, cuando los llevamos a tomografía, son unas fracturas completamente terribles y cambia, por supuesto, el manejo. Y también para algo que nosotros llamamos planeamiento preoperatorio, es poder clasificar e identificar muy bien todos nuestros fragmentos para así el día de la cirugía no llevarnos sorpresas y tener en la sala de cirugía todo lo que necesitemos para poder resolver nuestro paciente. Entonces, la pregunta y el mensaje claro, la tomografía y la resonancia no son un estudio de elección, son estudios complementarios para mejorar o aclarar algún tipo de fracturas o algunos tipos de trazos.
Entonces ya una vez tenemos secuencialmente todo el tratamiento de nuestros pacientes, ya sabemos qué le pasó, ya hicimos un diagnóstico clínico, hicimos una confirmación radiológica, vamos a empezar a clasificar nuestros pacientes. Hay muchísimas maneras de clasificarlo, realmente quise traerles como los grupos o los subtipos más frecuentes, más fáciles y más sencillos que todos podemos tener para clasificar nuestras fracturas. Para clasificarlos desde la etiología, podemos hablar de un grupo grande también conocido como fracturas habituales, que como su nombre lo dice, son las fracturas más frecuentes. Son fracturas que conllevan un trauma de mayor intensidad a la que tolera un hueso sano. Esto es también muy importante tenerlo a medida que vamos a desarrollar otros temas de la etiología, y es que no es lo mismo que cualquiera de ustedes o de nosotros, un paciente joven entre 20 y 30 años, por un tropezón se caiga y se golpee la cadera, más allá de pasar una vergüenza, posiblemente no va a pasar nada. Usted se va a levantar y va a seguir caminando porque pues usted tiene unos huesos todavía en buenas condiciones. Distinto a un adulto mayor con un trauma mucho menor, con un hueso mucho más débil, pues una fractura es mucho más frecuente. La gravedad y el pronóstico está directamente relacionado a la violencia del traumatismo y podemos dividir estas fracturas habituales como en baja y alta energía. Etiológicamente, entonces, ¿qué pasó acá? Listo. Entonces, como les decía, usualmente las fracturas de baja energía son fracturas cerradas, son fracturas que no tienen un compromiso de tejidos blandos. Algunas veces son trazos que también ahorita según el trazo y lo vamos a clasificar, son trazos un poco menos complejos. Puntualmente esta es una paciente adulta mayor de 74 años con una luxofractura, como ven la cavidad glenoidea está vacía, la cabeza humeral que debería estar aquí arriba está anterior y además tiene una fractura del número proximal con un desplazamiento importante. Pero si extrapolamos a esta paciente al contexto clínico, a pesar de ser una fractura un poco más compleja, no tiene ningún tipo de lesión en piel, es una fractura cerrada. Hay que tener una consideración también importante y hay como una parte neutra, ¿no? Entre una fractura cerrada y una fractura abierta, es las abrasiones, las escoraciones. Por eso estos pacientes como con heridas superficiales hay que lavarlos muy bien y si es posible infiltrarlos y bajo anestesia local, ver si esa fractura, esa herida definitivamente comunica o no con la fractura. El otro extremo son las fracturas abiertas. Las fracturas abiertas son tal vez uno de los temas pues, más floridos que tenemos. Nadie rara vez puede pasar desapercibida una fractura. Las fracturas abiertas, que creo que es un tema que incluso se va a tratar durante las revisiones propuestas un poco más adelante, por eso no voy a ahondar mucho en esto, pero van desde fragmentos muy pequeños. Por eso digo que hay que esclarecer muy bien. Este paciente, a pesar de que es una herida pequeña, puntiforme, prácticamente menor de 1 milímetro, acompañada de una fractura de radio, pues podemos llegar a veces a pasarla desapercibida. ¿Por qué? Porque así como hay fracturas muy sencillas, abiertas como esta, hay fracturas severas. Este es un paciente también, un paciente de la vida real, un paciente con una fractura diaficiaria de la tibia, con una exposición importante de tejidos blandos, maceración de todo el componente muscular. Vemos que hay un defecto de cobertura extenso, la tibia está completamente expuesta y en contacto con el medio ambiente, además de encontrar múltiples fragmentos y por supuesto podemos ver que a pesar de que la severidad de los tejidos blandos es muy alta, el compromiso óseo tal vez para nosotros podría no ser una fractura tan compleja. Y por supuesto, igual, paciente adulto, joven, accidente de tránsito, en motocicleta, como la mayoría de todos nuestros pacientes, quien actualmente pues tiene una fractura diaficiaria del fémur con una gran exposición de tejidos blandos, tenía además, pues aquí no se ve por la fotografía, una extensión a toda la región perianal, con una exposición ósea importante, con una gran contaminación de los tejidos blandos, que extrapolada a nuestra fractura, pues también es una fractura pues en el contexto, hablando desde el hueso, que podría considerarse simple, pero extrapolándolo al contexto clínico del paciente, pues una fractura abierta compleja. Entonces, para seguir ya dejando un poco atrás nuestras fracturas habituales, hablamos también de fracturas patológicas. Las fracturas patológicas abarcan dos grandes grupos, principalmente la enfermedad ósea o las fracturas por fragilidad. Los pacientes, como les decía, con adultos mayores, cuando su densidad ósea es mucho menor que un paciente joven y ya tiene un diagnóstico de osteoporosis, sufren estas fracturas. Las fracturas patológicas o por fragilidad están en el contexto siempre del adulto mayor. Por eso les comentaba al principio que pues no es normal que un paciente de 30 años se caiga y se fracture, pero sí es mucho más frecuente que un paciente de 80 años con un trauma desde una silla pues tenga una fractura compleja intertrocantérica como esta del fémur proximal.
Y también cuando hablamos de fracturas patológicas, hablamos de fracturas por enfermedad ósea o fracturas tumorales. Múltiples lesiones líticas en sacabocados, en toda la extensión del fémur, que además se acompañan de una fractura subcapital del fémur. El hueso o el tumor se come el hueso de tal manera que sencillamente con caminar, con pararse de la cama, con dar un salto, este hueso se fractura. Ya una vez dejamos atrás la etiología, podemos empezar a clasificar nuestras fracturas según el mecanismo. Por supuesto, hay mecanismos directos en el cual pues, hay un agente traumático que va perpendicular y ataca directamente el eje del hueso. La fractura se va a producir puntualmente donde llegó el eje traumático, donde el paciente sufrió el golpe, y estos tres mecanismos directos suelen ser trazos un poco más simples, como los trazos transversos, los trazos oblicuocortos, o dependiendo de la magnitud de la lesión, trazos con minuta, que son aquellos trazos multifragmentarios. Con minuta siempre va a transmitir igual a multifragmentario. Y hay unos mecanismos indirectos en el cual la fractura se produce a distancia del lugar donde se efectuó el trauma. Ya les voy a mostrar puntualmente. Entonces, un trauma directo, el paciente que anteriormente habíamos revisado, este era un paciente joven, no recuerdo, un paciente de 28 años, que durante una riña lo que hizo al defenderse, le iban a pegar con un palo, el paciente puso su brazo para protegerse, y aquí es donde por trauma directo tiene esta fractura con trazo transverso, tal vez oblicuocorto, si pudiéramos caracterizarlo mejor. El grupo de fracturas indirectas es un grupo un poco más grande realmente. Las fracturas indirectas podemos también individualizarlas según las fracturas de compresión, en la cual la fuerza actúa en una misma dirección y en sentido convergente, de esta manera, al eje del hueso, y suele afectar principalmente las vértebras. Es la fractura más frecuente, sobre todo, como le digo, también en fracturas patológicas por osteoporosis. La meseta tibial en pacientes con caídas axiales, pacientes que caen de varios pisos de altura y caen de pie, sufren una compresión, un trauma axial, y el calcáneo también por la distribución de la energía. El hueso se aplasta, en resumen, tal como lo vemos acá. Este es el esquema en el cual tenemos un hueso sano que se va comprimiendo hasta fracturarse, y podemos tener esta correlación radiológica en la cual, pese a que el paciente no tuvo un trauma de alto impacto, por continua compresión, el hueso se fatiga y finalmente presenta una fractura. Otro tipo de fracturas indirectas, las fracturas por tracción, principalmente son el resultado de acción de dos fuerzas que en la misma dirección, una en la misma dirección y otra en sentido opuesto, y arrancan o abulsan o generan una abulsión, perdón, de un fragmento, y hay que tener claro que el concepto y el principio de esto es un mecanismo divergente. La más frecuente es la fractura de la base del quinto metatarsiano, también conocida como fractura de Jones, en la cual el tendón del peroneo corto, que se inserta en esta parte, va traccionando hasta que el hueso se fatiga y finalmente se arranca. Y otra fractura frecuente, un ejemplo muy claro es en el paciente pediátrico, son las fracturas por tracción o la enfermedad de Rush-Slater como esta, en la cual el tendón patelar va produciendo continuamente distracción, una fuerza divergente, hasta que condiciona una fractura por abulsión de la inserción acá de la tuberosidad tibial, o lo que se convertirá en un paciente adulto en la tuberosidad tibial. Fracturas también por torsión. Creo que además de las fracturas por trauma directo, dentro del trauma indirecto, estas pueden tal vez ser las más frecuentes. Es en el contexto de una deformación de un objeto, puntualmente el hueso, cuando la fuerza que le imprime un movimiento de rotación sobre su eje siempre estando en un extremo fijo. También podemos definir esto como la acción de dos fuerzas que rotan en un sentido inverso, o fracturas espiroideas. El ejemplo más claro es el paciente deportivo, el paciente futbolista, el paciente que cuando está haciendo con sus guayos en el pasto y va a hacer una gambeta o va a hacer un giro, el pie queda anclado al piso con los guayos, mientras que la tibia sufre una fuerza torsional, y puntualmente son estos trazos espiroideos y estos trazos oblicuos largos. Realmente creo que hace poco también, no sé si les gustó mucho el deporte, Mike Weather tuvo un trauma similar. No sé si recuerdan la imagen, que es bastante gráfica y salió mucho en redes, en la cual este deportista está con su pie apoyado y entra el otro y le da una patada, y él no despega su pie del piso, y lo que hace es un trauma rotacional, y Mike Weather tuvo una fractura similar a esta. Es importante también que un ejemplo muy claro y que se les van a preguntar en todas sus, es como un tip ahí para toda su rotación de ortopedia, para toda su vida, la fractura de Maisonneuve es una de las fracturas más frecuentes y creo que es uno de los mejores ejemplos para esto.
Este es un paciente que tuvo un trauma rotacional, estaba apoyando, estaba caminando y fue a dar una vuelta y sencillamente con ese movimiento toda la energía rotacional subió por la membrana interósea, de tal manera que la mayor fuerza la recibió el extremo proximal del peroné fracturándose, como lo podemos ver en estas dos proyecciones. Entonces, fractura de Maisonneuve, el mejor ejemplo de una fractura por torsión, que es el equivalente de una fractura, usualmente una fractura de la tibia distal asociada con una fractura proximal del peroné por un mecanismo rotacional en el cual la energía viaja a través de la membrana interósea. Y ya para complementar un poco la parte de la clasificación, también pues la clasificación general, como les decía, importante siempre saber el segmento óseo afectado, si es diafisiario, metafisiario, y siempre que sea una fractura epifisiaria, establecer si tiene o no extensión articular. Aquí si clasificamos esta fractura, la podemos ver como una fractura diafisiaria del cúbito, esta también del radio, perdón, y aquí podemos ver una fractura también del radio, una fractura epifisiaria, pero que podemos ver tiene un importante grado de conminución. Recuerden que todo lo que habla de conminución es como múltiples fragmentos o pedazos y por supuesto tiene una extensión articular. Entonces, generalmente siempre que ustedes clasifiquen una fractura, tienen que escribir en su historia clínica qué segmento óseo está afectado. Según la extensión de las fracturas, podemos hablar de fracturas incompletas cuando son fracturas unicorticales, como este ejemplo en el cual la cortical anterior está fracturada, pero no hay continuidad a la cortical posterior, y las fracturas completas que equivalen a las dos corticales. ¿Listo? Entonces, esto también es importante cuando hagan la descripción de su radiografía. Y esto también es súper importante según el trazo de fractura. Hay un sinfín de trazos, pero estos creo que es como el mejor ejemplo. Los trazos transversos, por supuesto, van en este sentido. Los trazos oblicuos cortos y hay oblicuos largos también, que realmente la definición la dan los grados. Pacientes que si trazamos una tangencial a esta y hacemos la medición, para que sea un trazo corto tiene que ser menos de 30 grados, para que sea un trazo largo tiene que ser más de 30 grados. Trazos espiroideos, trazos en alas de mariposa por fragmentos o mecanismos de trauma en flexión. Son esos pacientes que, digamos, están de pie y llega alguien y les hace un choque lateral y lo que hacen es flejar en contraparte la extremidad del hueso largo. Y pues las fracturas segmentarias. Hay fracturas que no solamente están en un extremo, sino pueden estar en un extremo proximal o un extremo distal, además de una importante conminución. Aquí ejemplos radiográficos, correlación clínica con una fractura transversa, una fractura de peroné con un trazo oblicuo corto, una fractura espiroidea diafisiaria de húmero en un paciente con una fractura abierta, como vemos aquí por arma de fuego. Fracturas en alas de mariposa, muy frecuentes, la verdad, principalmente creería que en la tibia, seguido por el fémur, y pues las fracturas segmentarias con minuta, con múltiples fragmentos interpuestos. Hay una clasificación que para nosotros en ortopedia es muy importante. Es importante que ustedes la conozcan, tal vez no la van a aplicar tanto porque, como les digo, es como un referente para nosotros y es la clasificación de lavado. La clasificación de lavado lo que hace es asignarle un número a cada hueso, empezando desde arriba hacia abajo, siendo el húmero el número 1, el antebrazo el número 2, el fémur el número 3 y la tibia el número 4. Y asimismo, dependiendo de si es el segmento proximal, el segmento diafisiario, el segmento distal, si es un trazo simple, si es un trazo complejo, si es un trazo con minuta, le va a ir asignando un número. Este es el ejemplo claro de una fractura 31-1, 3 por el fémur, 1 por ser proximal, 1 es proximal, 2 es diafisiario, 3 es distal y las características del trazo. Un trazo sencillo y uno que no tiene compromisos ni convicción. Entonces, es como una clasificación que nosotros encontramos. Si ustedes quieren usarla, incluso, afortunadamente ya todos contamos con medios tecnológicos. Hay una aplicación que se llama AO Classification, ahí la pueden encontrar. Pero la mayoría de fracturas tienen su clasificación propia. Ejemplos muy frecuentes para la fractura de platillos tibiales o de meseta tibial, la clasificación de Schatzker, y para las fracturas de clavícula, la que más usamos es la de Allman, pero pues como les digo, son ejemplos que en este momento quería mostrarles, pero cada hueso, por así decirlo, tiene su propia clasificación. Entonces, ya para ir cerrando un poco, creo que ya tenemos la capacidad de definir nuestro tratamiento. Reiterarles que el tratamiento debe ser un abordaje integral del paciente traumatizado o politraumatizado o polifracturado, siempre estabilizando el paciente, accesos venosos, oxígeno, evaluar su vía aérea, todo lo que nos indica el ATLS y el ACLS también, e identificar las lesiones potencialmente letales.
Es importante que ustedes como médicos generales en formación que van a hacer inicialmente, y esperamos que muchos de ustedes ortopedistas, si así lo deciden, es que le transmitan a sus pacientes la tranquilidad de que fractura no es igual a cirugía. Hay fracturas que están en buenas condiciones, que como les comenté, según los trazos, son altamente susceptibles de manejo ortopédico no quirúrgico con excelentes resultados. Entonces, el tratamiento no quirúrgico lo reservamos usualmente para fracturas que son estables, para fracturas que no están desplazadas, cuando el riesgo es mayor que el beneficio, sobre todo pacientes muy adultos mayores, pacientes ancianos o pacientes de cualquier edad con comorbilidades severas, pues preferimos darles un manejo no ortopédico, porque recordemos que una cirugía pues es una injuria y va a generar estrés metabólico. También tenemos unos criterios radiológicos que nos permiten establecer qué pacientes deben operarse y cuáles no. Este es el caso puntualmente de un paciente con una fractura no quirúrgica, una fractura transversa diaficiaria, tal vez en la unión con el segmento distal de la rótula, que como pueden ver se mantienen completamente alineadas, no hay un compromiso de la superficie articular, la cortical anterior también está bien y no hay una brecha grande, por lo cual en este paciente optamos con una inmovilización y manejo ortopédico. Esto también secuencialmente depende de muchas cosas, ¿no? Porque una de las preguntas que siempre tienen y tenemos es cuánto tiempo le dejamos una inmovilización a un paciente. Usualmente en una fractura al menos 3 semanas, mínimo 3 semanas. Por supuesto hay unos casos en los que las dejamos menos, hay unos casos en los que los dejamos más, pero para que ustedes se lleven una idea global, un paciente se reserva el manejo ortopédico entre 3 a 6 semanas con una inmovilización. Entonces, el tratamiento quirúrgico lo dejamos definitivamente para las fracturas inestables, las fracturas abiertas, pacientes que tengan criterios quirúrgicos clínicos o radiológicos o con un desplazamiento severo. Pero recordar siempre que el objetivo es restaurar la anatomía del hueso, restaurar la anatomía del segmento corporal y poder llevar a nuestros pacientes a una rehabilitación temprana. A pesar de que el hueso como órgano es extremadamente agradecido, las fracturas pegan o pegan, en buena posición, en mala posición, pero la gran mayoría siempre pegan, es importante concientizar a nuestros pacientes de que no existe la posibilidad de que nosotros devolvamos un segmento al 100% y que todas las fracturas van a tener algún tipo de secuela. Es importante transmitirle siempre eso a nuestros pacientes. Y aquí pues son unos ejemplos, como les digo, pues del tema actual, son principios básicos, no voy a hablar mucho del manejo quirúrgico para nada, simplemente quiero como traerles unos ejemplos también de lo que día a día hacemos, como las fracturas diaficiarias, usualmente la mayoría de huesos largos, la indicación es de la colocación de un clavo endomedular o enclavijamiento endomedular, y como vemos esta fractura que les mostré más atrás, pues lleva a cirugía y si pueden ver, pues se lograron todas las metas. Pudimos restituir la longitud, pudimos restaurar la alineación, prácticamente el foco pues ya ni siquiera se ve, pues tuvo una excelente reducción, una excelente fijación y también nuestra área permite tratar pacientes refracturados. Este paciente, como ustedes pueden ver, no es un hueso para nada normal, tiene aquí estas deformidades, tiene cambios en las corticales, es un paciente que tuvo una osteomielitis, se fracturó con la osteomielitis, se retiró el material y se reintervino por una refractura asociada a una infección con muy buenos resultados también. Aquí también algo de nuestro día a día, cómo es el manejo de nuestras fracturas. Hay que desmentir un poco ese concepto erróneo que tienen muchas personas, muchas especialidades. Creo que los que están acá entiendo que es porque sienten alguna afinidad, algún gusto por la ortopedia, y es como sacar de la cabeza ese chip de que los ortopedistas somos ponedores y quitadores de placas y tornillos. Los ortopedistas, bueno, yo todavía no lo soy un residente, pero estoy en formación de esto. Somos médicos que tenemos que saber enfocar a nuestro paciente, saber tratar las emociones de nuestro paciente y también tenemos que conocer las indicaciones de nuestro paciente. Si ustedes ya tengan la oportunidad de rotar con nosotros, van a entender que no todos los tornillos son iguales, no todas las placas son iguales, no todas las fracturas tienen las mismas indicaciones. Puntualmente aquí quiero dejarles un paciente reciente, una fractura que les mostré, una fractura intertrocantérica de cadera, cómo nosotros hacemos un planeamiento preoperatorio que va desde saber cómo colocar nuestros pacientes. No todos los pacientes se operan por la misma herida, no todos los pacientes se operan en la misma posición. Este paciente puntualmente, cómo tomamos nuestro punto de ingreso, cómo hemos reducido nuestra fractura, si aquí la alcanzan a ver cómo quedó perfectamente alineada, cómo hacemos posteriormente la fijación y avanzamos fluoroscópicamente para ver cómo van nuestros implantes y tenemos resultados excelentes en los cuales estos pacientes adultos mayores con una fractura compleja al otro día están caminando y si todo va bien, al otro día se van para su casa
que es el objetivo que nosotros siempre tenemos con nuestros pacientes, devolverlos a lo que hacen día a día. Entonces ya finalmente para cerrar la charla, entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Podríamos hacer una charla solamente de complicaciones de fracturas, pero principalmente dependiendo de la localización, la rigidez articular, los pacientes suelen quedar con dolor crónico. Hay pacientes que incluso no podemos lograr una adecuada alineación por la severidad de sus fracturas, quedan con deformidad. La artrosis es una de las principales complicaciones y está directamente relacionada con las fracturas intraarticulares, por lo cual tenemos que intervenir en nuestros pacientes a tiempo, no para que no les dé artrosis, sino para tratar de retrasar lo más posible esta secuela. Las lesiones vasculares o nerviosas, el embolismo pulmonar, la falla multiorgánica, infecciones con mucha frecuencia y por supuesto la muerte. Los pacientes fracturados se mueren, no por la fractura, sino por el contexto del trauma que llegaron a presentar. Entonces, ¿qué quiero para llevar a casa? Todos ustedes, yo también, y es que siempre tenemos que tener nuestros pacientes con una presunción clínica y hacer una confirmación radiológica. Es indispensable conocer el mecanismo de trauma y los trazos de fractura porque asimismo nosotros nos llevamos en la cabeza la complejidad del trauma. Siempre clasificar las fracturas para hablar el mismo idioma. Como les decía, yo también me hago la misma pregunta, no sé, hace 30 años o tal vez menos, no sé, 15 años, ¿cómo hacía la gente para aprenderse de memoria todas estas fracturas? Nosotros actualmente tenemos la posibilidad de tener el celular todo el tiempo en la mano, nada nos cuesta buscar la fractura, la clasificación y dejarla registrada en la historia clínica para que todos hablemos el mismo idioma. Todos los pacientes fracturados se deben inmovilizar. No hay excusa para no inmovilizar a un paciente fracturado. Siempre una férula de yeso, porque como les digo, lo que le produce el dolor no es la fractura como tal, sino la movilidad de ese foco. Si nosotros inmovilizamos adecuadamente a nuestro paciente, el dolor mejora y el paciente se va a recuperar más rápido si es un manejo no ortopédico o le va a dar chance que lo podamos superar. Y también es importantísimo el mensaje de que el manejo de las fracturas es del médico, no es del ortopedista. Todos somos médicos, todos tenemos que saber manejar nuestras fracturas. Por supuesto, la cirugía le corresponde al ortopedista, pero todos debemos saber diagnosticar y dar por lo menos el manejo inicial de nuestros pacientes. Y ya, realmente muchas gracias. Quería pues al ser la primera charla y reiterando pues que entiendo que ustedes tienen un interés por esta especialidad, que creo que es por supuesto de las más interesantes, hablarles en 2 minutos, 1 minuto para que nos queden 10 minutos para preguntas en caso de ser necesarios y cumplir con el tiempo correspondiente y es mostrarles un poco de nosotros, del que en algún momento va a ser o no sé si ya fue su servicio de ortopedia por el cual van a rotar, que siempre están todos bienvenidos. El Hospital de San José, puntualmente el servicio de ortopedia, tiene 87 años funcionando, es uno de los servicios de ortopedia con mayor tiempo del país. Actualmente, además de ortopedia básica, tenemos todas las superespecialidades, cirugía de la mano, cirugía de pie y tobillo, cirugía de trauma reconstructiva, cirugía de hombro, cirugía de rodilla, ortopedia pediátrica, ortopedia oncológica y cirugía de la columna. Respecto al programa de ortopedia, si están más adelante cuando culminen su etapa de pregrado interesados en presentarse, es una especialidad que dura 4 años, es una especialidad médico-quirúrgica de dedicación de tiempo completo y exclusiva. Actualmente nuestro servicio, nuestra facultad de ortopedia es la facultad con el mayor número de residentes que tiene el país. Aquí admiten aproximadamente entre 3 o a veces 5, depende de las necesidades del servicio, residentes por semestre y somos un programa, así como está la universidad, un programa de ortopedia acreditado en alta calidad. Venimos a desarrollar nuestras actividades muy tensas de las revistas de los viernes y también actividades un poco más agradables con el entorno quirúrgico, desde nuestros residentes menores hasta los residentes mayores, todo el tiempo estamos en contacto con el área quirúrgica. Tenemos tiempo para todos, tenemos tiempo para trabajar, que es a lo que vinimos, para aprender, pero también tenemos tiempo de ser amigos, de compartir, tenemos la posibilidad de rotar con otros residentes de otras universidades. Aquí vienen residentes de ortopedia de la Universidad del Bosque, de la Universidad Libre de Barranquilla, vienen algunos residentes de otras universidades a hacer rotaciones puntuales y pues también muy buenas relaciones con la mayoría de nuestros profes. Esta es una foto de reciente de lo que les comenté que se celebraron los 75 años y muchos eventos que tenemos pues como grupo de trabajo, como amigos algunos y como familia que esperamos ser. Y esta es la foto más reciente que tenemos de nosotros, los residentes, algunos de ellos ya se han ido, ya otros han ingresado, pero pues en general quería mostrarles un poco de nosotros, de lo que todos los días hacemos y contarles que están bienvenidos cuando quieran.
pues algo de bibliografía también se las podemos compartir al final en los links si gustan, además de otras revisiones y libros que fueron llevados para la revisión y desarrollar este tema. Bueno, doctor, muchas gracias. Pues hasta el momento nos ha llegado una sola pregunta que es asociada a cómo podemos identificar o cómo podemos sí, identificar lesiones intraarticulares o que la fractura comprometió la articulación. Listo, eso es una buena pregunta. Normalmente, como les decía, siempre tenemos que tener nuestras proyecciones AP y lateral. Las fracturas intraarticulares tienen esa particularidad. Usualmente la complejidad de la fractura o la técnica radiológica no nos puede llegar a este diagnóstico y es ahí cuando, por ejemplo, la tomografía tiene impacto. Muchas veces para confirmar una fractura intraarticular tenemos que hacer proyecciones especiales para nuestro paciente o complementar con una tomografía. La respuesta es esa, mejorar las proyecciones y una tomografía es lo que nos va a llevar a confirmar al 100% y confirmar o descartar una fractura intraarticular. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues aparentemente no tenemos más preguntas por el día de hoy. Entonces, pues finalmente quiero agradecerle pues a usted, a todos los participantes y pues en este momento voy a enviar un link pues al chat mediante el cual pueden ingresar al grupo de WhatsApp para que puedan obtener más información sobre las charlas que estamos realizando y pues diferentes eventos que podamos realizar sobre ortopedia. Sí, claro, Doc, una con pregunta. gusto. Sí. Es que al principio de la presentación usted nombró algo de embolismo graso. Entonces quiero saber cómo es el mecanismo y qué tan frecuente es, digamos, en las fracturas. Ok. El embolismo graso, como les decía puntualmente, el hueso como órgano no es un hueso sólido, el hueso no es un palo, el hueso tiene unas corticales y en el medio pues va todo el tejido hematopoyético. El embolismo graso, casi en su totalidad, está estrictamente alineado con las fracturas de huesos largos y en pacientes jóvenes, fracturas diaficiarias de fémur, de húmero y de tibia son los que con mayor frecuencia lo desarrollan. Es un mecanismo completamente distinto a un tromboembolismo pulmonar, ya que lo que sucede no es que viajan coágulos de sangre, sino son coágulos grasos que se rompen, se liberan al perderse el contenido de las dos corticales y viajan al parénquima pulmonar, distinto a un tromboembolismo pulmonar que va a un vaso principal. Esto se disemina es en el componente. Entonces son pacientes jóvenes que durante su estancia hospitalaria o no hacerlo, están fracturados, huesos largos, presentan dificultad respiratoria, taquipnea, tienen también petequias en la conjuntiva, tienen petequias torácicas, desaturación y alteración del estado de conciencia. Eso es principalmente un síndrome de embolismo graso y está directamente ligado a las fracturas de huesos largos. Y son una de las urgencias ortopédicas para llevar a ese paciente a una fijación externa o un control de daños mientras pasa la etapa crítica. Se mueren los pacientes de embolismo graso. Gracias, Doc. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces yo creo que con esto podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Listo, perfecto. Espero que haya sido provecho y espero que sigamos estando aquí en contacto para revisar y ahí mis compañeros también están dispuestos a dar lo que podamos.